Amados hermanos, muy buenas tardes. También buenas tardes a mis hermanas y a los amigos y amigas que se conectan para escuchar otro interesante mensaje acerca del libro de Eclesiastés. Siempre les pido que me acompañen en una oración. Padre eterno, nuevamente tú me permites que presente un mensaje más acerca del libro de Eclesiastés. Gracias por ello. Nuevamente te suplico que sea muy claro en explicarlo, que tú me ayudes a través del Espíritu Santo para que la palabra penetre en mentes y corazones de todos quienes escucharán. Gracias, Padre eterno, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 7 de este libro de Eclesiastés. Recuerden, con Dios ¿puede el hombre tener una perspectiva equilibrada? Y la respuesta es sí. Entonces, el tema que estamos estudiando es una perspectiva equilibrada de la vida. Una perspectiva equilibrada de la vida. El día de ayer llegamos estudiando hasta el versículo 14. Y ahora vamos a continuar con un tema interesante y trata acerca de perspectiva respecto a extremos. Usted lo va a entender cuando leamos estos versos 15 al 18. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Bueno, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Salomón había presentado mucho en su vida y también había presenciado muchas cosas en su vida. Como se indica en Eclesiastés, desde el verso 12 del capítulo 1 hasta el verso 9 del capítulo 2, que ya hemos estudiado, observó intencionalmente las formas en que el hombre puede obtener la mayor cantidad de información posible. Y es así como consideró que su vida era vanidad, porque había podido observar sin cambiar lo que había aprendido de su investigación. Por medio de esta investigación, Salomón llegó a la conclusión de que la justicia y la maldad no siempre proporcionan ventajas perceptibles en esta vida. No hay explicación para esta verdad. Así es la vida. Muchos personajes de la Biblia ilustran el principio. Por ejemplo, tenemos el caso de Nabot. Nabot fue un hombre justo que no pudo preservar su vida. Dice en 1 Reyes 21:13, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot
delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. El escritor de Hebreos mencionó numerosos héroes de fe. Muchos héroes de fe precisamente del Antiguo Testamento que también perecieron en su justicia. Allí lo podemos constatar en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Por otro lado, Jezabel era una mujer que se enriqueció con su maldad. De ella podemos saber en el libro primero de Reyes, capítulos 18, 19 y 21. En 2 Timoteo 3, 1 al 9, el apóstol Pablo hizo notar cómo hombres malvados también usaban su maldad para crecer en poder. La 17ª vanidad está tratando de entender estas anomalías de la vida. El hombre simplemente no puede ver una razón para todo lo que sucede en la tierra, dado que la vida no siempre es justa. Las personas deben aceptarla y recordar que al final Dios impartirá justicia. Usted puede lamentarse ahora en día a través de su vida que Dios le da, lamentarse de muchas cosas injustas, pero llegará un momento que Dios va a impartir su justicia. Esa es una realidad plena, de acuerdo a los preceptos divinos de nuestro Señor. Versículos 16 y 17. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Salomón emitió advertencias sobre 4 peligros morales. Doy una aclaración. Las 2 primeras advertencias forman una unidad, la que se presenta en Eclesiastés 7:16, y la tercera y cuarta toman otra unidad que se presenta en el siguiente versículo 17. Nuevamente, Salomón presentó el equilibrio como la clave. O sea, las cosas equilibradas es lo mejor para tener éxito en la vida. Primero, advirtió contra ser demasiado justo, la cual constituye una afirmación difícil. Sugerir que no debamos preocuparnos por ser demasiado santos o espirituales sería algo ajeno a las Escrituras. Debemos esforzarnos por ser como nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La advertencia debe verse junto con los versículos 15 y 20. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, los justos no siempre se benefician de su justicia.
y nadie siempre hace lo que es correcto. La idea pues es evitar creernos justos en nuestra propia opinión, teniendo una visión totalmente inflada de nuestra bondad y de nuestra justicia. En segundo lugar, advirtió contra ser sabio con exceso. Nuevamente estaba hablando de creernos demasiado buenos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una versión que dice que es correcta en la forma como lo consigna y dice: no se hagan demasiado sabios. También en Proverbios 3 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, una persona puede destruirse a sí misma al esforzarse por alcanzar un nivel que es imposible de alcanzar. O puede destruirse desarrollando una actitud arrogante y superior para con los demás. No hay cosa más terrible que la arrogancia en una persona. Si se considera más sabio o más espiritual que los demás, yo me pongo a pensar cómo alguien puede considerarse más espiritual que los demás desde el momento que se está considerando más espiritual, ha dejado de ser espiritual. Es lo mismo cuando una persona dice, y voy a ponerme yo, si yo les digo a ustedes, yo soy humilde, desde el momento que yo les digo que yo soy humilde, he dejado de ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad debe ser vista por ustedes en mí, y no yo soy pregonero de mi humildad. Entonces, si se considera más sabio o más espiritual que los demás, se está comparando con el estándar equivocado. Jamás podrá alcanzar la sabiduría o la perfección que fue alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. No es una advertencia contra tratar de ser justos o de ser sabios. Más bien, tiene que ver con el problema de engañarnos a nosotros mismos y creernos importantes. Eso es un defecto terrible de nuestro carácter si así procedemos. Hablando de una aclaración, el predicador, como se llama a sí mismo el escritor, pues, o sea, Coelet, no está advirtiendo contra poseer demasiada religión o consistencia en su fe. Había un peligro completamente diferente que ocupaba su mente. Era el peligro no de cómo los demás perciben a los hombres y a las mujeres, sino de cómo los hombres y las mujeres se perciben a sí mismos. En tercer lugar, advirtió contra hacer mucho mal sin que sugiera que la maldad en moderación sea aceptable. En vista de las dos advertencias anteriores, Salomón posiblemente estaba diciendo que no debemos considerarnos mucho peor que los demás. Qué bello lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos estamos
destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 es muy claro. Sin embargo, no debemos tomar el pecado a la ligera. Tenemos que hacer todo lo que podemos para superarlo. Es un esfuerzo de cada uno de nosotros como hijos o como hijas de Dios. En cuarto lugar, advirtió contra ser un insensato. Al insensato en Eclesiastés, mire lo que dice, retrocediendo en lo que hemos estudiado en el capítulo 2:16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Entonces, al insensato en Eclesiastés como en Proverbios se le caracteriza por la estupidez y exceso de confianza. Es fácilmente dirigirlo y no muestra ningún sentido común. No muestra ningún sentido común. Esta amonestación, como la anterior, constituye un intento por disuadirnos a no sumergirnos más profundamente en el estilo de vida del insensato. Tenemos siempre que buscar superarnos. Esto es una realidad desde el punto de vista de lo espiritual. Si el insensato no se ocupa de sus características negativas, ¿qué es lo que va a suceder? Empeorará y podría morir antes de su tiempo, precisamente por ser un insensato. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Mientras estos peligros relacionados, voy a mencionar al menos 4 peligros relacionados con la justicia, la sabiduría, la maldad y la insensatez, parecen ser 4 puntos de vista separados. En realidad, solo hay 2 advertencias. La primera, que involucra justicia y sabiduría, constituye una advertencia a no agregar una opinión exaltada de uno mismo. Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? La segunda es evitar la iniquidad y la insensatez. Dije que la primera involucra justicia y sabiduría. Ahora vemos que la segunda es evitar la iniquidad y la insensatez. Verso 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Así Salomón dijo, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Dios proporciona el equilibrio entre estos extremos. ¿Por qué digo que Dios proporciona el equilibrio entre estos extremos? El hombre que a Dios teme no desarrollará una visión egoísta de sí mismo, ni de su conocimiento, ni será atraído a una excesiva maldad o insensatez. Por medio de este temor saldrá bien en todo, es decir, aprende las lecciones del equilibrio y cómo evitar los extremos. Se comparó estas instrucciones con las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la justificación por la fe. Somos recibidos por Dios
en base a la perfección de Cristo y no en nuestra propia justicia. Dice en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 9, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros somos recibidos, decía, por Dios en base a la perfección de Cristo y no en nuestra propia justicia o sabiduría. Miren lo que se nos presenta en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 hasta el 25. ¿Qué es lo que aquí se nos está presentando? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, cuando yo estoy presentando esto, al mismo tiempo es absurdo, hermanos y hermanas, pensar en la libertad en Cristo, o pensar, mejor dicho, que la libertad en Cristo constituye una licencia para pecar. Y mire lo que el apóstol Pablo nos heredó. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versos 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, notamos que al llegar a esta etapa, vemos pues esa perspectiva respecto a los extremos. Pero ahora entremos a otra parte muy importante, y esta parte es otra perspectiva. ¿Cuál es? La perspectiva con respecto a las relaciones, que está comprendida en los versos 19 al 29 de este capítulo 7, pero lo vamos a seccionar. Vamos a ver las relaciones con las personas, específicamente en los versos 19 al 22. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Habiendo establecido un fundamento que involucra el temor de Dios, Salomón volvió a los conceptos de la sabiduría y la justicia. Esos dos temas principales tienen que analizarse a la luz de ese temor de Dios. Salomón aquí hizo notar que la sabiduría fortalece al sabio más, en el sentido de que lo hace más capaz que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, como quien dice, 2 ricazos que haya en una ciudad, que tienen mucho poder pues por el dinero. La lógica diría que los líderes tienen que ser inteligentes. Sin embargo, puede que hayan alcanzado su poder mediante acciones que son opuestas al ejercicio de la sabiduría. Una persona que teme a Dios tiene una sabiduría que supera a la de los demás, incluso aquellos que han logrado mucho éxito. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo influye el temor de Dios en el esfuerzo de alguien por ser un hombre justo? Le da un punto de vista equilibrado y realista. A la luz de pasajes como Romanos 10, capítulo 3, versos 10 y 23, dice, como está escrito,
no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabe pues que la perfección es inalcanzable. Sin embargo, su temor continúa motivándolo a esforzarse por ser lo más santo y devoto posible. De hecho, se puede ser justo, sin embargo, solo mediante el perdón de Dios. Miren lo que nos expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Salomón aquí habló de dos tipos de pecados con relación a los pecados de omisión. Aseveró que no hay nadie en la tierra que haga el bien. En la vida de cada temeroso de Dios hay mandamientos que se han dejado de hacer. Note lo que expresa Santiago en el capítulo 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Salomón también mencionó los pecados de omisión, diciendo que no hay nadie que nunca peque. Vea primero Reyes capítulo 8, verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. La declaración se refiere a mandamientos que se han desobedecido. La obediencia a los mandamientos de Dios es enfatizada, hermanos y hermanas, en toda la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículos 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. 7:22 nos expresa lo siguiente: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Salomón aconsejó: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Hay declaraciones de odio que a veces son hechas por personas de buen corazón. Alguien podría escuchar a su propio siervo o trabajador decir mal de él, la palabra kalal en el idioma hebreo con Q al principio. En lugar de decir mal, otras traducciones consignan maldecir, insultar y hablar mal de. En vista de que todos han sido culpables de pecados de la lengua y todos han dicho cosas crueles que en realidad no pretendían decir, dijiste mal de otros. El oyente de quien se habló mal debe darse cuenta de que muchas veces ha sido culpable de hacer lo mismo. Por lo tanto, él tampoco es inocente de este asunto. Veamos ahora en esta parte que hemos centrado, que es muy importante, las relaciones con las mujeres, comprendida en los versos 23 al 26.
Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. La sabiduría no puede resolver todos los problemas de la vida, ni responder a todas las preguntas verdaderamente importantes, porque uno puede decir, ese hermano es muy sabio, y podemos pensar que por su buena sabiduría, por supuesto, podrá resolver todo. No, la sabiduría no puede resolver todos los problemas de la vida, ni responder a todas las preguntas verdaderamente importantes. En armonía con el versículo 21 que dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Salomón reconoció que había dicho cosas que no eran ciertas. Había dicho, seré sabio. Sin embargo, no había logrado este objetivo. La sabiduría se alejó de mí. El hombre no puede obtener sabiduría sin la guía divina. Esa es la realidad. Versículo 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón hizo una pregunta a la que se esperaba una respuesta negativa. ¿Cuál es? Nadie puede comprender el plan ni el propósito de Dios. Y esta es la razón por la que la afirmación del capítulo 23 es verdadera. Todo conocimiento que tiene un significado duradero viene de Dios. Más allá de su palabra hay muchas verdades que están lejos y son muy profundas y el hombre no las puede hallar, y esto es claro. Miren lo que expresa Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vámonos a Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, por lo tanto, el hombre tiene que confiar en los propósitos y en los planes de Dios. Amén. Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón puso sus metas altas. Dijo que fijó su corazón para lograr lo siguiente, y yo lo menciono. Saber, que es la palabra hallada en el hebreo, con Y al principio. O sea, reunir la mayor cantidad de información posible. Examinar, la palabra tur con H intercalada, es investigar a fondo, o sea, espiar. Luego vemos inquirir, o sea, la sabiduría, chokmak, del idioma hebreo, determinar
qué curso de acción es el más apropiado en una situación dada, establecer una conducta sabia. Inquirir la razón es la palabra hebrea chesbón, captar el esquema de las cosas. El verbo relacionado quiere decir contar, calcular, reconocer o tener en cuenta. Salomón pues estaba buscando respuestas con respecto a las preguntas verdaderamente importantes de la vida. Conocer, repetición de saber, o sea, yada, que lo dije al principio, para mostrar qué tan serio y desesperado estaba Salomón por comprender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué la insensatez? O sea, la palabra Kesel con K al principio y con S, Kesel, tiene tanta maldad. Involucrarse en palabras o acciones insensatas destruye la credibilidad y la capacidad de una persona para influir en otros a hacer lo correcto o volverse a Dios. Elimina cualquier oportunidad para lograr el bien, por lo tanto es maldad. Salomón trabajó arduamente e investigó atentamente para aprender la verdad. Quería conocer el desvarío del error, porque el error incluye desvarío, incluye actividad sin lógica ni pensamiento sobrio. Aquellos que actúan despreocupadamente en un total desprecio por Dios y por el hombre, no se preocupan por el daño que están haciendo. Es una realidad esta situación. Por eso miren lo que nos expresa el versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. La investigación de Salomón arrojó información valiosa. Había hallado que la mujer puede crear tal estrago en la vida de un hombre que trae una dolorosa aflicción más amarga que la muerte, dice. Se ha de evitar de manera diligente a la mujer que tiene la intención, o sea, el corazón, de dominar y usa sus recursos, o sea, por decirlo así, sus manos, para lograr su propia voluntad. El que agrada a Dios puede escapar de sus lazos y redes, mas el pecador quedará en ella preso. La redacción aquí, así como en Eclesiastés 7:28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. A veces ha ofendido a las mujeres. Sin embargo, el escritor inspirado solo estaba proporcionando la perspectiva masculina. Una mujer podría fácilmente haber dicho lo mismo de este tipo de hombre. Algunas personas no tienen las mejores intenciones a la hora de tratar con otros, sino que tratan de manipular las situaciones para su beneficio personal. Esta actitud no se limita a esposas y esposos. La sección podría aplicar a cualquier relación hombre-mujer. Esta es la realidad que aquí se nos presenta. ¿Quién sabría esta verdad mejor que Salomón? Según Primero Reyes, en el capítulo 11, versos 1 al 5, él se degeneró en una forma total con las mujeres. Sus mujeres desviaron su corazón de Dios a la idolatría. Si su prioridad hubiera sido agradar a Dios,
jamás habría sucedido. Más bien su deseo fue competir con otros gobernantes orientales y fortalecer su reino mediante alianzas políticas. Por eso, dice, Salomón aprendió por experiencia que el harén real no era el compañero apropiado para el hombre. Su vida habría sido mucho mejor si hubiera elegido una buena esposa. Por eso termino con este versículo de Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, o de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.